Bueno, por último, este es el último material y me interesa ejemplificar eh, cómo es que procede Lévi-Strauss, evidentemente desde una forma muy superficial, muy general. No es obviamente una tesis doctoral este tipo de ejercicio, es solamente el señalar todos los elementos que Lévi-Strauss nos indica o las características que quiere Lévi-Strauss que nosotros identifiquemos en cualquier fenómeno de la cultura. Entonces, en este caso voy a utilizar una norma, y en este caso la norma implica un modelo consciente, no un modelo inconsciente, sino un modelo consciente que tiene unos objetivos y jerarquías muy claras, ¿no? Aquí quiero retomar específicamente la guía para prevenir, detectar y responder al plagio académico en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Me importa mucho porque esta guía tiene los elementos característicos de cualquier modelo, tal cual lo menciona Lévi-Strauss. Y entre ellos, de entrada, lo que necesita es definiciones de elementos. Son importantes las definiciones, porque en esa medida nos permite encontrar tipos, caracterizaciones de lo que no deberíamos hacer. Y en este caso define, tipifica, expone por qué y los motivos, justifica y al final busca prevenir esta actitud que está caracterizada como inadecuada. Entonces nos encontramos con un modelo consciente que cumple con estos elementos que señala Lévi-Strauss. En segundo punto, me importa este ejemplo porque tiene una correspondencia muy evidente entre estructura social y estructura lingüística, ¿no? La forma de enunciar el reglamento no es el habla coloquial, tiene una forma muy específica, pero además se articula, y por eso también me importa mucho, se articula con otros modelos mucho más extensos. El primer modelo más extenso, además de este reglamento escolar, el primer modelo tendría que ser el ámbito de lo jurídico, ¿no? En el caso de lo jurídico, cuando hablamos de un ejercicio consciente o inconsciente, un ejercicio voluntario del plagio, ¿no? Que en este caso se trata de un fraude, cuando alguien le pone nombre a algo que no escribió, cuando uno le pone el nombre a un invento que uno no llevó a cabo, cuando uno copia una obra, etc. En este caso estamos hablando de un ejercicio deshonesto y aquí la parte jurídica estaría tipificando si se trata, o tendría que analizar si se trata de un ejercicio voluntario o un ejercicio involuntario. Y resulta interesante ver que todavía hasta el día de hoy, como lo quería Kant, el ejercicio de lo voluntario implica si hay una intencionalidad clara, a sabiendas de que está mal, o se trata de ignorancia. De hecho, me llama la atención porque en la misma guía académica en contra del plagio, se describe justo cómo, esa es parte de la descriptiva, cómo es que tiene uno que atender caso por caso. Aquí estaríamos hablando de un modelo mecánico, de hecho, caso por caso, alumno, alumna, alumne, por cada uno de ellos, bajo qué condiciones, si es porque no identifica cuando es plagio, si es porque no lo sabe, si es porque no tiene los mecanismos adecuados, por ejemplo, para citar, etc. Y en el caso de que sí sepa, entonces viene otra característica jurídica. Si la persona decide copiar sabiendo que está mal en este sistema, en este modelo jurídico, entonces amerita un castigo, ¿no? Estoy hablando meramente del sistema escolar. El asunto está en que el plagio, ¿no? y este sistema de valores o este modelo de valores que se articula con lo jurídico tiene su correspondencia en términos sociales, es decir, es muchísimo más amplio, y en la sociedad está penado de muchas formas dependiendo del tipo y el grado
de este delito. Pero resulta que además este modelo también se articula con la parte moral. Es decir, cuando hablamos de que alguien miente, roba, es deshonesto o es honesto, estamos hablando de un sistema de valores e incluso un sistema de actitudes que están vigentes y que están presentes y que tienen sentido en un código moral y en un cierto tipo de moral. Entonces, tenemos dos tipos de modelos, señalando, tipificando e incluso ofreciendo castigos. Incluso la parte moral también tiene castigo. Llámese condenación del alma o vergüenza o desprestigio, etcétera, ¿no? Habría un tercer punto, pienso, ¿no? Me parece digno de resaltar. Habría un tercer modelo con el que se articula esto. Y estoy pensando en el modelo económico. Si pensamos en el plagio, necesariamente hablamos de propiedad. Y hablamos de propiedad privada o propiedad pública. Y en este caso hablaríamos de dinero, de derecho, de mercado. Y cada una de estas palabras, como bien dice Lévi-Strauss, pertenecen a una norma, a un modelo que tiene sentido solamente allí, en ese sistema. Y en esa medida, los beneficios o las pérdidas de que alguien lleve a cabo un plagio o copie de manera ilegal ciertas cosas tiene consecuencias y por consiguiente se engarza lo económico y la propiedad privada también con el ámbito de lo jurídico. Aquí además dice Lévi-Strauss que valdría la pena señalar cómo es que estos modelos pertenecen a una estructura social y todo esto estructura de manera contundente, ¿no? La forma en la que la moral, la propiedad privada, incluso la parte jurídica va a castigar y va a permitir o va a impedir que se lleven a cabo ciertas prácticas, ¿no? Entonces, aquí este sería el primer señalamiento. En el caso del segundo, valdría la pena decir que, dice pues, como segunda parte, Lévi-Strauss, que todo modelo tiene mecanismos de transmisión. En este caso, los mecanismos de transmisión se refieren, por ejemplo, a la forma en la que se enseña, se adiestra, si ustedes quieren, se enseña y se adiestra que algo es bueno o malo. Estamos hablando de procesos de niveles educativos de diferentes órdenes. Hablaríamos en el caso del entorno universitario, por ejemplo, que hay muchos mecanismos, algunos directos y algunos indirectos para hablar de plagio. Por ejemplo, cuando llegan a la universidad, no sé si lo recuerden, todo el mundo firmó porque les entregaron en físico, ¿no?, unos documentos donde estaba la descriptiva de este tipo de elementos, qué es plagio, cómo se castiga, las características que debe tener un estudiante, el código que sigue la universidad, etcétera. Entonces sería la entrega directa. 2. Está permanentemente a disposición de quien sea de manera digital. 3. Generalmente se nos pide a los profesores que repitamos semestre tras semestre este tipo de normativas, las descripciones, las características, los castigos, etc. Pero hay otras maneras indirectas, por ejemplo, aprender a citar bajo un cierto tipo de código, es decir, si es nombre, apellido, título, ISBN, etcétera, etcétera, con todas las características, páginas, traducciones, etcétera, implicaría otra manera de impedir y evitar que se den estas prácticas que están tipificadas como inadecuadas, inapropiadas, ¿no? Pero también estoy pensando en que no solo se da en el entorno académico, afuera, ¿no?, es decir, fuera del entorno académico, también estoy pensando en cómo, por ejemplo, las películas, pienso en cine, al inicio generalmente viene el problema, no compre usted pirata, ¿no? Y se señala y se busca
que el espectador se identifique con el mensaje y lleve a cabo esa actitud. Es decir, está esa parte. Están las noticias. Se compró, se recogió la mercancía robada, la mercancía pirata, etcétera, etcétera. Es decir, por todos lados hay un mecanismo que permite, primero, identificar, aprender y obviamente conseguir la permanencia de ciertos valores. Entonces, 3. Tenemos además una descripción de castigos y obviamente de modos de detección. La descriptiva de los castigos, ¿no? Bueno, depende de cada circunstancia, de cada modelo y de cada sistema social. Evidentemente los castigos pueden ir desde una multa a la exhibición social, el retiro de los productos, etcétera, etcétera. En el caso de los modos de detección y prevención, nos encontramos justamente con los procesos, las modalidades. En el caso, por ejemplo, de la guía, se nos habla incluso, se explica, por cierto, hay software que nos permite ver cuál es el grado de plagio y similitud con otros textos. Estoy hablando de lo académico, en este caso. Aquí además vale la pena decir, fíjense bien, esta es una cita del reglamento. Cito: en el contexto universitario, el plagio se inscribe dentro de un conjunto de conductas o prácticas consideradas inadecuadas, es decir, contrarias a las normas de honestidad e integridad académica, con que deben conducirse los estudiantes e investigadores. Termina la cita. Esto es importante porque también Lévi-Strauss dice que dentro de las funciones de todo este modelo está la permanencia, la estabilidad y la coherencia de todo un grupo social. Pero además de estos elementos está justo la función de ser un modo es decir, de promover actitudes y valores. Entonces, aquí nos encontramos con dos cosas importantísimas. Por un lado, tenemos un sistema de actitudes, ¿no?, que nos dice cuándo es bueno, cuándo es malo, cómo debería ser, qué es lo que deberíamos aspirar o no. Pero por el otro lado, también en ese tipo de actitudes es cómo tendríamos que reaccionar frente a alguien, algún otro, que haya cometido ese delito. Aquí en este caso, si nosotros pensamos en las advertencias de las películas, por ejemplo, ¿no?, de un DVD original, dice al inicio que, por ejemplo, el gobierno norteamericano te va a perseguir y te va a encarcelar y que tiene una multa de tantos montones de dólares, ¿no?, si se hace una copia de manera ilegal, si se ocupa para otros fines que no son personales y de entretenimiento, etcétera, etcétera. Aquí, frente a esto, como siguiente punto, valdría la pena decir, bueno, dentro de todas estas normativas que están engarzadas con esta noción de plagio, autoría y propiedad, ¿dónde está la recurrencia? Lévi-Strauss considera que detrás de cada ley y de cada regla cultural hay una recurrencia que se da en la cultura humana, de muchas formas y de muchas maneras, es decir, no es la misma. De hecho, hay formas diferentes, sistemas diferentes, pero hay generalmente una recurrencia de cosas. Aquí la recurrencia tendría que ver primero con la prohibición. Toda regla, y de hecho lo mencionaba en otra intervención, es Freud quien dice en El malestar en la cultura que la cultura surge justo con una prohibición. Y en este caso, la recurrencia o la constante en las culturas humanas es la prohibición, pero la prohibición va acompañada justo de una vigilancia y va acompañada de una descriptiva de castigos. Entonces aquí tenemos una recurrencia en la humanidad. Otro dato importante, aquí valdría la pena decir que tenemos que tomar en cuenta que estos modelos, más allá de las recurrencias, también tienen que ver con unas jerarquías y generalmente son jerarquías de sometimiento. Y en este caso, habíamos mencionado en una sesión anterior cómo es que Carlos Marx es un antecedente importante. Marx habría hablado de superestructuras, estructuras y cómo la familia y el individuo
están en ese entendido. Si nosotros pensamos en una superestructura, estaríamos hablando de organismos del gobierno que van a regular a las estructuras. Una superestructura, por ejemplo, del Instituto Mexicano de la Propiedad Privada sería Gobernación. Entonces tenemos, y de hecho el Instituto Mexicano de la Propiedad Privada pertenece al gobierno, es una superestructura y lo que está regulando es justo la propiedad intelectual en sus muchísimas formas, en la industria, la empresa y muchos otros ámbitos. Si pensamos en el entorno académico, entonces tendríamos una superestructura como la Secretaría de Educación Pública y como estructuras o instituciones, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Estas estructuras y superestructuras van a promover, van a regular, van a permitir, pero también van a impedir, van a, dicen ellos, desincentivar ciertas actitudes y ciertos mecanismos. Entonces, vale la pena ver cómo es que este reglamento que se articula con otros mecanismos, con otros modelos mucho más extensos, también tienen cabida en superestructuras y estructuras sociales, es decir, en organismos reguladores e instituciones, ¿no? Otro dato importante, vale la pena decir que la prohibición, cita textual justo en el capítulo sobre la estructura, la prohibición implica un modo de relación. ¿Cómo nos relacionamos frente a lo que está prohibido? Y cómo nos relacionamos frente a lo que es legal. Y cómo es que hay modelos de comunicación en cada caso. El modelo de la comunicación para consumir algo que es ilegal, ¿no? Y cuál es la narrativa o la descriptiva social de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, de las actitudes detrás de eso frente a lo legal y de igual manera una descriptiva tipificación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vale la pena decir que todas estos modos de relación finalmente provienen de acuerdos sociales. Todo acuerdo social finalmente conlleva un sistema de actitudes y por consiguiente toda actitud buscaría de alguna manera un cierto tipo de coherencia y estabilidad. ¿Qué actitudes hay o qué actitudes podríamos nosotros asociar a alguien que roba o a alguien que delinque, que es deshonesto? Si nosotros pensamos en este sistema de actitudes, de vigilancia y castigo, la sociedad ha previsto un montón de mecanismos con los cuales nosotros tenemos un campo semántico significativo, fonético, de elementos para decir parece sospechoso, parece que es bueno o malo, parece que roba o podría robar, etcétera. Es decir, este sistema de actitudes está provisto de un adiestramiento que proviene de muchos ámbitos y además está promovido por las superestructuras, las estructuras y el contexto de las relaciones sociales. Ahora, aquí, frente a este tipo de estructuras y superestructuras entre lo legal y lo no legal, también dice Lévi-Strauss que cada modelo también corresponde a un sistema de transformaciones. Si bien la Edad Media está caracterizada porque no se firmaban las obras, porque al final del día en el mundo occidental católico Dios es quien dicta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y en algún otro momento esta transformación de este sistema de propiedad intelectual o no, aparece la posibilidad de firmar una obra como mía, a que en este sistema de propiedad privada incluso la propiedad intelectual se convierte en propiedad privada con toda la carga de mercado, oferta, demanda y beneficios, de pronto se tenga que adaptar a las nuevas circunstancias. Aquí dice Lévi-Strauss, todo modelo debe adaptarse. Y en este caso, bueno, los modelos comienzan a adaptarse
por decirlo de alguna manera, a entornos en donde es muchísimo más fácil editar, copiar, cambiar, modificar, etcétera. Y aparecen a su vez mecanismos muy interesantes. ¿Qué sucede con el derecho de copia y el derecho de autor, que son dos sistemas de comprensión legal, si se le da el peso al que hace las copias o al autor, ¿no? Cuando aparece copyleft o cuando aparecen estos derechos creativos comunes, ¿no? ¿De qué manera debe adaptarse este sistema? ¿De qué manera el sistema jurídico va a absorber estas nuevas maneras y va a generar nuevas normativas? Por lo pronto, en este ejemplo, la normativa, estos modelos conscientes, nos permiten darle un seguimiento justo a estos procesos de estructuración, identificación, cómo se van engarzando a modelos muchísimo más amplios, que al final del día son modelos que se transforman, siempre se transforman. Hasta aquí el ejemplo. Ahora, me interesa que ustedes tomen, ya lo habíamos mencionado desde la semana pasada, tomen un ejemplo y utilicen estos elementos que describe Lévi-Strauss para exponer un ejemplo que provenga del entorno de la pandemia. Entonces, por favor, vamos a comenzar el viernes y continuamos el miércoles de la siguiente semana con la exposición de estos elementos. El día de hoy quiero hacer una pregunta. Prometo prender el botoncito para recuperar los correos electrónicos y evitarnos estos dramas de las tareas no reconocidas, pero necesito que respondan una pregunta. Entonces, por favor, primero, responde la pregunta, enviarla hoy, es para hoy. Para el viernes, que comencemos a trabajar ejemplos. El viernes comenzamos con la exposición de ejemplos con los elementos que pide Lévi-Strauss.